Esta es una de las realidades de venir al Cristo Redentor. Se están todos peleando. Todos empujándonos. Claro, la dimensión de esto es bestial. Obviamente me esperaba que esto esté lleno de gente, todos queriendo tener la mejor postal de Río de Janeiro. Yo siento que hay tensión. Amigas, de vuelta al mundo. Bienvenidos a Río de Janeiro. En la ciudad maravillosa estamos. En la ciudad carioca, tanto tiempo soñando por este momento. Y acá estamos. En este recorrido vamos a conocer los puntos más importantes de la ciudad de Río de Janeiro para mostrarles todo lo que se puede hacer en un viaje a esta maravillosa ciudad de Brasil. Hay algunos objetivos que van a ser difíciles. El primero es estar con ropa hasta el final del video. Vamos a ver si lo logramos. Y el segundo, para mí, Lede, es que hay que bailar samba. Sí, vamos por lo menos a intentar. Comenzamos la mañana en la Plaza Lago do Machado, acá en Río de Janeiro. Solo para información, nada más. ¿Quieren tomar tren, van o autobús? ¿Ya tienen los boletos? Entonces estamos en Lago do Machado. Acá hay una estación de metro, estamos en la placita del Lago do Machado y atrás nuestro hay una iglesia, la Iglesia de Gloria. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque son las claves para poder encontrar la caseta de las vans oficiales que te llevan al Cristo de Corcovado. Bueno, ahora sí, después de esperar un ratito, nos están llamando para abordar la van que nos va a llevar. Es esta camioneta, una de estas, muy puntual, a las 9 en punto de la mañana. Ya estamos acá a punto de subirnos a la camioneta que nos va a llevar. Si van a venir al Corcovado, tengan paciencia porque hay bastante gente. Nosotros llegamos a las 9 de la mañana, bueno, en realidad a las 9 de la mañana nos tomamos el bus, habremos llegado a 9:30 y ya está habiendo muchísimo movimiento. Incluso creo que desde más temprano viene la gente. Yo imagino que por una cuestión de clima, ¿no? Porque después empieza a hacer mucho calor y puede ya ser un poco más tediosa la excursión. Ahora sí. ¡Ay, estamos llegando! Esto es como literalmente ir a un encuentro con Dios, ¿eh? Está tardando. Ya hay unas vistas increíbles, ya estamos bien arriba. Es impresionante donde estamos llegando. Nunca me imaginé el tamaño de este Cristo. Esta es una de las realidades de venir al Cristo Redentor. Usted ve la foto en Instagram y dice, qué bonito, es hermoso, quiero imitarla. Y cuando llega se encuentra con la multitud de turistas, una de las grandes postales de Río de Janeiro. Esta enorme cantidad de gente que está disfrutando o más o menos. Esto es lindo también, ¿eh? Yo creo que no le saca el encanto. O sea, me encanta el encuentro de la realidad con los influencers. Nosotros también lo somos. Estamos todas tratando de sacarnos pics de que entre este Cristo que es inmenso, es casi imposible. Se están todos peleando. ¿Que me cortaste la mano? Quiero ser la cabeza del Cristo. Pero al mismo tiempo es como el estrés del lugar en el que están, la cantidad de gente que hay y un paisaje que es absolutamente increíble. ¿Dónde está Jorge? La obra de Cristo Redentor fue construida en el año 1931 con donaciones principalmente de la Iglesia Católica. La estructura mide 30 metros. Pero tiene una base de 8 metros. Cristo lo ves casi por toda la ciudad. Se puede llegar en van o en tren, pero atención porque existe un camino que se puede recorrer a pie. Sí, você muito esportivo. Sí. Una hora y medio. Ah, ¿ustedes lo hicieron caminando? Sí. Solamente 10 personas. Ah. 10 personas. ¿Es difícil? Poco difícil. ¿De dónde son ustedes? Francia. ¿De Francia? Muy bien, un gusto, muchas gracias chicos. Obviamente me esperaba que esto esté lleno de gente, pero me sorprende porque siento que no hay mucho espacio para caminar, ¿no? Todos queriendo tener la mejor postal de Río de Janeiro. Yo siento que hay tensión con el tema fotografía. Sí, o sea, está, veo eso gente es en que Instagram. está muy estresada. Es verdad que hay unos lucazos, ¿eh? O Sí, sea, yo sí. entiendo que se puedan calentar si la foto no sale como lo imaginaron, porque hay mucha producción. Sí, pero lo interesante es que de un lado tenemos el Cristo y del otro lado tenemos unas vistas panorámicas de la ciudad de Río de Janeiro con los edificios, con los morros y por supuesto con la belleza del mar. Miren cuántas facetas tiene la ciudad de Río, que además de las playas, de la samba,
de los barcitos y la joda, también tiene toda esta zona corporativa muy moderna, también súper populosa. A mí me parece alucinante porque, claro, estamos hablando de una ciudad que tiene casi 7 millones de residentes habituales todo el año, más los turistas, obviamente, que venimos circunstancialmente, pero esto es una ciudad con todas las letras, tiene todo el movimiento típico de las oficinas, de los comercios, de la gente que va a trabajar, a estudiar. Este edificio me parece alucinante. Es increíble, es un edificio cónico. Dicen que tiene su inspiración en las pirámides del continente latinoamericano. De lejos yo pensaba que era como una construcción medio soviética, ¿no? Pero ahora que lo decís, tiene como la referencia de Chichén Itzá, ponele, o de Tikal. Creo que acá hay un aforo de 5.000 personas. Vamos a entrar, vamos a verlo, vamos a ver cómo es. Esto me parece surreal. No, terrible, no me imaginaba cómo es que albergaba tanta gente. Ey, te juro que no me imaginaba que la Catedral de Río de Janeiro era esta construcción. La veía de lejos, pero me esperaba otra cosa, ¿no? Va todo en redondo, es increíble. Y tiene arriba el techo, ¿no? Es como que crecen todos los cristales, todos los vitrós hacia el cielo, donde hay una cruz grande, que es un poco el mensaje de que Dios está sobre todos nosotros, ¿no? Me parece alucinante la forma cónica y los diseños en los vidrios de colores, con los colores típicos de Brasil también, el verde, el amarillo, el rojo, el azul. Quedé totalmente alucinado con la Catedral de Río de Janeiro. Pero atención, porque vamos a seguir con nuestro roteiro por la ciudad. Llegamos al Real Gabinete Portugués de la Lectura, una de las bibliotecas más grandes de todo el continente. De hecho, es la biblioteca que tiene más autores portugueses fuera de Portugal. Básicamente viajar en el tiempo, ¿no? Uno empieza a sentir como la vibra de otras épocas. Oh, sí, es impresionante. Es como la biblioteca de La Bella y la Bestia. O la de Harry Potter. Pero mirá lo que es esto, Paulita, es alucinante. Pensar que hay gente que se compra el empapelado de los libros. De los libros para que parezca que hay muchos. O sea, yo creo que ninguno, si abrís uno de estos libros, te da como un pico de alergia primero, una cantidad de ácaros, y después nadie entiende lo que dice, puede ser esa cursiva antigua, me imagino. En portugués encima. Sí. Pero es alucinante cómo están acomodados todos los ejemplares, con diferentes colores. Son libros de verdad, chicos, son libros muy antiguos. ¿Sabés qué es lo más alucinante? Que nosotros estuvimos el año pasado en Corea y fuimos a una de las bibliotecas más importantes que tiene el país, y la mayoría de los libros eran de mentira. Pero acá nos encontramos con que efectivamente hay un montón de editoriales, libros antiguos. Es un lugar espectacular para ser estudiante de cine, sí, y venir a hacer un corto. O sea, es una escenografía realmente de película, pero montada en la realidad. Pensemos que esto realmente era una biblioteca. Río de Janeiro fue la primer capital europea fuera de Europa. Ah, mirá, qué una locura, ¿no? Sí, porque cuando Napoleón amenaza a Portugal, los reyes se vinieron para Río de Janeiro, para Brasil, y acá sentaron su capital. Bien interesante está resultando este paseo por el centro de Río. Si a ustedes les gusta tanto como nosotros, de más está decirle que les pido un me gusta para este video, se suscriban al canal y activan la campanita para estar al tanto de todas las novedades de esta gira de vuelta al mundo. ¿Tabón? Lo interesante del centro es que te vas a encontrar con arquitectura de muchos tipos: clásica, moderna, colonial, ecléctica. La herencia europea en esta zona. Nosotros descargamos el mapa sin conexión para tener más o menos la precisión de por dónde andamos. Pero eso no quita que estamos perdidos a la mitad del tiempo, ¿eh? Miren lo que es este Teatro Municipal de Río de Janeiro. Este espectacular edificio que tiene terminaciones en oro. Sí, señor, en oro. Que Río de Janeiro, en la época de la realeza, era el puerto más importante. Venían de Minas para Río y de Río lo mandaban a Europa. Mirá lo que es este edificio súper imponente, tiene unos cuantos metros. Zarpada, Río de Janeiro es increíble. Es una ciudad que tiene tantos contrastes y tantas realidades que la están atravesando, pero que las ves al mismo tiempo. Siento que recorrer Río de Janeiro no alcanza ni con un día, dos, obviamente, pero tampoco ni con una semana, porque muchas veces la gente viene a Río de Janeiro buscando sol y playa, pero capaz que ni siquiera te alcanza con una visita. Bueno, lo que vemos pareciera como el esqueleto de un pez, ¿no? Saliendo del mar. Podría ser un crustáceo también, un camarón, un bicho, un langostino. Un camarón. No, es una obra fotogénica. Hay que decir que da bien en cámara, ¿no? Se llama Museo da Mañá, que es el Museo del Mañana. Tipo muy especial de construcción,
así magnánima, o así como futurista. De Santiago Calatrava, el arquitecto valenciano. Y como estamos en un museo del mañana, acá nos encontramos con un guía que es un robot. Miren, a ver si nos atiende el robotito y nos explica un poco dónde estamos. Acá te indica como dónde ir, al elevador, al bebedero, a los baños. Interesante, ¿no? A ver, ¿dónde están los elevadores, querido? A 4 minutos caminando. Bueno. Y él me va a guiar hasta dónde están los elevadores. Claro, gracias. Muy amable, muy interesante. Y efectivamente acá nos encontramos con los elevadores. Miren, chicos, bien orientado está el muñeco. Te agradezco, muñequín. ¿Sabés que siempre me llamó la atención por qué el nombre Río de Janeiro, siendo que es una ciudad con playa, con mar? Sí, efectivamente, yo siempre tuve la misma duda. La cosa es que cuando llegaron los portugueses acá, creo que en 1508 por ahí, se armó una confusión. Porque llegaron en enero, que se dice Janeiro en portugués, y pensaron que esta bahía, porque es una bahía, era un río muy ancho. Así es como bautizaron a este lugar, Río de Janeiro, porque nos encontramos un río y estamos en enero. Literales los portugueses en ese momento. Tan solo bastaba con meter el dedito y hacer la probadita para darse cuenta que el agua era salada. Vos decís, che, me voy a Río, ¿y qué vas a pensar? La playa, la caipirinha, que vamos a ir del centro, los edificios, a disfrutar un poquito de la playita. Esta es la estación Carioca, como podemos ver. Vamos a ver qué tal el metro de Río. Ya arranca enorme, inmenso, como todo en Brasil. Yo a veces me sorprendo, pero claro, este país tiene muchísima población, entonces la infraestructura es bien grande. Acá están todas las máquinas para ver si podemos comprar el ticket con tarjeta, pero siguiendo la experiencia de San Pablo, que nos resultó difícil, no sé si podremos hacerlo porque solo acepta tarjeta de débito y curiosamente la tarjeta extranjera es tomada como crédito acá en Brasil. Débito, crédito. Esta acepta crédito, viene ahí entonces. Bien, se puede pagar con tarjeta de crédito. Eso me pareció muy interesante porque en San Pablo se nos dificultó. Acá tenemos la tarjeta con el Cristo Redentor del Metro Río. Vamos a pasarla y a ver qué tal están las instalaciones de este imponente metro que tiene... Vamos para la línea 1, ¿no? Tratando de descifrar un poco cómo funciona el metro, porque todas las ciudades tienen su truco. El aire acondicionado está pleno, así que eso ya es bueno. Y en poco tiempo pasamos del centro a la zona de Copacabana. Sí, viajamos re bien, la verdad me encanta que me reciba una feria, a ver, ya voy a empezar a mirar. Miren qué lindas que son las Están muy buenas las tote bag, las eco bag como le llaman acá, salen 15 reales, miren, y hay diferentes diseños, todos relacionados con Río de Janeiro. Se usa mucho la bolsa como para ir a la playa, para llevar tus cosas. Vamos a tener que conseguirnos una, Paulita. Necesitamos una, yo hoy no termino el día sin mi tote. Acercándonos como para la zona de la playa, empezamos a ver más movimiento comercial, pero casi todo está como orientado a los visitantes. Todas las cosas que vas a necesitar yendo hacia el mar. Aparte de algo que me gusta porque capaz que vos ya venís con tus chanclas, pero siempre se puede tener un par más. Entonces en todos los supermercaditos, ¡pum!, encontrás el puestito de hawaiana. O la lona para tirarte en la arena. Y a diferencia del centro, que hay muchos edificios corporativos, acá vemos más como departamentos residenciales que probablemente muchos de ellos sean de alquiler. Recordemos que estamos en una zona que por lo general se le recomienda a los turistas dormir en este barrio. Son masivos, todos los edificios. Y ahora sí llegó la hora de probar un buffet libre, de darnos una buena panzada. A ver qué tal. Y tenés una enorme oportunidad de disfrutar la gastronomía brasilera como nunca antes se ha visto. Yo me pedí un pancito de queso, me agarré una ensaladita, una suprema, franco la milanesa que vi. Y una papita pie. Una papita pie y un purecito también. Tengo también hasta un sushi, o sea, le metí cualquier cosa, creo, a mi bandeja porque quise arrancar con una entrada, pero terminé pidiéndome muchas más cosas. Mirá, hasta una carne acebolada me pedí. ¿Vas a arrancar por la carne? Yo voy a arrancar por el pancito. Bueno, está bien. Yo quiero ver qué tal la carne porque se me enfría, si no. Pancito de queso
Está bien, está medio duro abajo porque está como arriba de la chapa que lo mantiene caliente. ¿Y la carne? Un poco gomosa, tengo que decir. Sí, de buffet. Pero, ojo, hay carne. Y hay varias preparaciones. Yo me pedí la cebolada porque me gusta mucho. Pero tenés también, por ejemplo, carne stroganoff. Siento que es una buena opción para probar un poco de todo. Hay que saber elegir. No, es de camarón. Ah, te agarraste una empanada de camarón. Me agarré una empanadita de camarón. A ver qué tal este combito. Hay que decir que, a diferencia de otros que hemos visto, porque entramos a varios para elegir, este es el que más nos tentó por la variedad de comidas que había, las opciones y la pinta de cada uno de los platos. ¿La milanesa está buena? Muy rico. Ahora me lo voy a pedir. Lo que tenés que estar atento es que no puede sobrar comida, porque si no te la cobra. Me llamó mucho la atención la cultura del buffet. En una época en Argentina me acuerdo que había muchos tenedores libres, pero después se perdió esa costumbre, ¿no? Por lo menos en Buenos Aires no la vi más. A mí me gustaba ir para mi cumpleaños, siempre pedía que de regalo había un buffet que se llamaba Toronto en Caballito. Era muy grande y yo pedía ir a Toronto. Me re divertía porque hacían la pasta. Yo sé que muchos quieren saber cómo es el sushi acá en Brasil. Viene con una salsa por ahí arriba, tiene un apanado crocante por fuera, recubriendo lo que sería el arroz y el alga. Tiene también un quesito. Acá será queso Filadelfia o catupiry, que es el queso tradicional de Brasil. Voy a probarlo. ¿Tiene salmón? Está bueno, ¿eh? Me gusta mucho el queso cremoso en Brasil, lo hacen muy rico. A lo mejor no comas el mejor plato de tu vida, y eso es obvio porque hay mucha variedad, pero es barato y es rendidor porque uno se puede comer todo lo que quiera y a su vez puede probar diferentes opciones. Y como dice Paulita, termina siendo divertido el hecho de ver cuántas veces uno se levanta a comer, a probar. Hay un precio fijo, sale 66 reales, la bebida es aparte. Nos pedimos agua para beber, así no se nos hincha la panza con la Coca-Cola. Pero te tiro el dato, el café es gratis, o sea que te puedes tomar un cafecito cuando terminás de comer. Mira, por ejemplo, acá venden camisetas y las bolsas y te dice que aceptan reales y dinero con Pix. Hola, buenas tardes. Ahí va. Me gusta mucho. ¿Cuánto están las mantas? Oi, canga. ¿Cuál es el nombre? Ah, canga, la canga. Para 40 reais. 40 reais. Hay una frase que me causa mucha gracia cada vez que la escucho y es que los cariocas dicen siempre para gringos más caro. La caipirinha sale 11,90. Me parece un muy buen precio, ¿eh? La caipirinha. La hemos visto bastante más caro también. Hay algo que me resulta muy simpático de los vendedores acá en Copacabana y es que cuando nos ven llegar nos hablan en español. Es una de las ciudades más turísticas de Sudamérica, me parece. Qué lindo que te queda ese protector solar. Una reinterpretación de la ropa. Me la saqué de un lado para ponerla en el otro. Amigos, miren qué hermosa que es la playa de Copacabana con su arena blanca y con mucho espacio. Aparte el Atlántico siempre igual, ¿eh? Su marca identitaria es la actitud que tiene. Sí. Las olas bien fuertes, bien altas. Esa ola te agarra y te da un baile. Bueno, de hecho está la bandera roja que dice prohibido bañarse y la gente lo respeta. Están todos como mojando las patitas, algunos que se animan, porque la verdad que estoy viendo que el mar está furioso. En esta zona, cuando encuentres básicamente todos estos gráficos en el piso, arranca el paseo que te lleva de Copacabana a Ipanema. Es un buen tramo, que se puede hacer caminando, en bicicleta, bueno, en rollers. Acá tienen muchos medios de transporte, el que se te ocurra. Qué calor que hacen las playas. Acabamos de hacer un chapuzón en el mar. El agua está muy refrescante. Es una temperatura ideal porque el calor que hace afuera, digamos, el clima, por lo general en la arena, es bastante kenchi. Me quedó como la camisa con olor a asado. De todo lo que venden y cocinan, ¿no? Sí, me hubiese gustado mostrarle el chapuzón, pero la verdad que dejamos las cosas en un costadito y nos metimos al mar con mucha cautela. Porque a poco es que vas a andar dejando las cosas ahí al descubierto, ¿no? La playa está llena de gente y hay que tener cuidado. Dígame si esta no es la famosísima postal de Ipanema que todos tenemos en la imagen. De un costado está la playa y el mar y de fondo los morros tan característicos. ¿Y sabés que en Ipanema se inventó la bossa nova? De hecho, la canción Garota de Ipanema dicen que es porque los autores estaban tomando una birra acá en un boteco y efectivamente pasó una garota. Sí. Y así surgió, bueno, el himno de la bossa nova. Oye, qué cosa más linda, tan llena de grasa. Cualquiera podría pensar que soy un menino gustoso bailando samba, pero la verdad es un método muy efectivo para limpiarse las patas.
amiga. Gracias. Gracias, Hasta luego. Sí, ahí está, mirá qué linda que es. Está llena de color. Está buenísima, ¿no? ¿no? Sí. Pero la cosa que nos llamó la atención es que la vendedora era peruana. Así que justo que venimos de Perú, que estuvimos hace poco, dijimos, ¿por qué no? Vamos a comprar a la amiga peruana y así es como nos hicimos una bolsa de Río de Janeiro. Me encanta, aparte es re grande, está buenísima. Creo que vamos a poder ver el atardecer. Por lo menos eso esperamos. Sí, no sé si estamos justos, ahora lo vamos a descubrir. La verdad es que caminamos todo Río de Janeiro. Sí, hoy hicimos bastante. Bueno, nos tomamos el metro en un momento para venir a esta parte, pero le metí un buen recorrido, ¿o no? Es una ciudad increíble. Si les gusta lo que hacemos, ya saben, suscríbanse al canal que es gratis. Estamos llegando como una parte que hay mucha gente, es la Pedra do Aprodador. Claro, porque acá se ve el atardecer. Hace la tierra como una forma rara, así medio como en curva y te permite quedar de frente al sol. Se creería que está atrás de aquel morro. Sí, o sea, lo vamos a ver un poco, pero bueno, ya estamos viendo cómo oscurece. Y lo más increíble es esta postal de río tan característica, con el agua, con los morros, con la playa de costado. Es hermoso, con toda la silueta de la ciudad. Es una ciudad alucinante, inmensa. De hecho, acá llegamos a ver Ipanema, como al principio, ¿no? En una primera lectura. Y atrás empiezan a crecer las casitas morro arriba. La favela, si no manejo, allá arriba están las favelas. Ya se pueden ver. Sí. Es alucinante. Qué bonito el atardecer en Ipanema, qué romántico. Muy bonitinho. Son románticos los brasileros, ¿eh? Hay que decir. Y ahora con estos paisajes como que lo entendés un poco más, ¿no? En el próximo video vamos a mostrarles algunas de las comidas que se pueden conseguir acá para que sigan disfrutando con nosotros tanto de Brasil. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!